Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva temporada de resultados, la del segundo trimestre del año 2025. Y como ven acá en pantalla, tengo las empresas que van a reportar durante el mes de julio de este año. Sin embargo, este calendario lo voy a ir actualizando con las empresas que vayan a reportar en agosto, septiembre y puede que incluso hasta octubre. También quería comentarles que voy a cambiar un poco la modalidad en el que veo los números. Y esto con el objetivo de poder optimizar el tiempo que me toma a mí generar el contenido y también de que transcurra menos tiempo entre que las empresas reportan sus resultados y el video se libere. Así que espero esto lo tomen bien ustedes y espero que sea para bien. Y por último quiero comentarles también de que YouTube actualmente me dejó crear una comunidad en el sentido de que ustedes pueden unirse y hay 3 tiers. Así que si ustedes colocan clic en el botón unirse, van a poder ver un poco más de detalle. De todas maneras voy a crear un video exclusivo en donde voy a explicar cada una de estas cosas y al final mi objetivo es poder generar una comunidad y una comunidad que vaya creciendo en el tiempo de las personas que les gusta esto, en donde podamos comentar ciertas cosas y quizá comentar también cosas más en privado. Así que empecemos con el video. Actualmente Sonda ya reportó, así que ese extracto ya lo tengo grabado y estoy a la espera de los resultados de Pehuenche. Si es que Pehuenche no reporta de aquí a un par de minutos desde que estoy grabando este video, simplemente voy a tirar Pehuenche con la otra eléctrica y voy a sacar un video exclusivo para Latam, que yo creo que hay mucho que hablar sobre Latam. Así que eso, démosle. Partamos con Sonda, que es una de las primeras empresas que reporta dentro de la bolsa chilena. Y coloco acá los números de cuánto está cotizando actualmente, que es más o menos 350 pesos por acción, y también su market cap o capitalización bursátil dado esta cotización, que son más o menos 302 mil millones de pesos. Si uno quisiera verlo en dólares, son más o menos 300 millones de dólares. Y es bueno siempre tener estos números en mente, porque así uno puede tener una noción de la ganancia, de los ingresos, etcétera, etcétera. Así que démosle. Ellos mencionan que los ingresos alcanzaron los 781 millones de dólares, y eso va en línea con el mismo periodo del año 2024. Y aquí hay que tener ojo porque este número que está acá corresponde al semestre, no al trimestre. Y luego mencionan que esto significa un crecimiento de un 4.6% en moneda comparable. ¿Qué significa esto? Significa que como Sonda tiene una presencia global, está en Brasil, Norteamérica, Ecuador, Perú, etc. Cada uno de esos segmentos de negocio en cada país tiene su contabilidad en la moneda local. Entonces, cuando ellos tienen que reportar, y que lo hacen en peso chileno, todos esos efectos contables por cambio de moneda le empiezan a afectar. Entonces, si es que uno quisiera tener una foto real de la empresa, siempre es bueno considerar la moneda local o la moneda comparable. Y esto no lo hace solo Sonda, lo hacen muchas empresas que tienen presencia global. Netflix, Google, etc. Y eso generalmente entran en una categoría aparte que se le llaman como non-GAAP, ¿ok? Que es como General Accounting Principles, algo así. Entonces, claro, uno puede revisarlo como estos números, como lo dan ellos en moneda comparable, pero con respecto a Sonda, como que, no sé, los números son tan malos que cada vez que tienen un efecto positivo por moneda comparable, lo resaltan tanto que no sé si creerles mucho la verdad. No en el sentido de que no piense que el número es verdadero, sino que la narrativa que da la empresa. Así que sigamos. Vemos que los resultados operacionales llegaron a 26 millones y esto disminuye un 31%. Entonces fíjense, los números están disminuyendo harto. Después el EBITDA también disminuyendo un 17%. Así que la explicación que ellos dan es que hay mayores provisiones de incobrabilidad. Probablemente eso significa que tenían dentro de sus activos ciertas cuentas por cobrar. Al final se dieron cuenta de que no son cobrables, así que se anotaron ese deterioro. También por resultados no recurrentes del primer semestre. Esto me parece que tiene que ver con la filial multicaja por temas de efecto calendario, en donde hay veces que el semestre justo termina en un día feriado, qué sé yo, y por lo tanto tienen un pasivo o algo por el estilo que tienen que pagar en el siguiente periodo. Creo que eso, así que hay que mirar más en detalle. Después ellos tienen la parte separada por región, en este caso Cono Sur, Andina, Norteamérica, Brasil, etcétera, etcétera. Así que si alguien quiere ver el detalle de esto, puede poner pausa y lo lee, pero en general los números no son tan buenos. De hecho me sorprende, eso sí, Norteamérica, en donde los ingresos disminuyen casi un 20%, o sea, es brutal lo que disminuye, pero el resultado operacional crece y el EBITDA aumenta. Entonces probablemente haya un efecto no recurrente acá que esté afectando estos números, porque es bien raro de que te disminuyan los ingresos
considerando que la parte de los márgenes no es tan alta y tengáis un aumento del EBITDA y del resultado operacional, así que esto es un tanto raro. También ellos mencionan el tema de la posición financiera, en donde la liquidez corriente me parece que está súper bien, 1.7 veces, o sea, tengo 1.7 veces más activos corrientes que pasivos corrientes. El leverage financiero no está tan alto, o sea, me parece que hay juego ahí con la deuda. Y la cobertura de los gastos financieros es de 2.8 veces, así que me parece bastante bien. Aunque ojo que si uno ve los números, los costos financieros están aumentando bastante. Bueno, sigamos. Como les comenté, voy a adoptar esta nueva metodología en donde voy a ir directamente al análisis razonado cuando los números estén, así puedo sacar los videos más rápido y de manera más expedita. Entonces vemos que los ingresos aumentaron casi nada, 0.3%. Pero ojo, esto está en el semestre, no en el trimestre. Entonces si es que uno quisiera tener la visión del trimestre, hay que ir sí o sí al estado de resultados. Pero de todas maneras, no crecen casi nada los ingresos. O sea, ni siquiera pudieron ajustar sus precios por inflación. Así que muy mal ahí Sonda, no está creciendo. Considerando que una empresa tecnológica debiese por lo menos crecer un poco, diría yo. Pero en fin. Luego los costos de ventas te aumentan un 1%. Entonces, como te aumentaron porcentualmente más que lo que te aumentan los ingresos, evidentemente eso va a causar que tu ganancia bruta disminuya. Entonces aquí está disminuyendo casi un 5%. Si seguimos bajando tenemos los gastos de administración y fíjense cuánto le come los gastos de administración a la ganancia bruta. Casi que le come toda la ganancia bruta. Y eso es aún peor considerando que te aumentaron casi un 10%. O sea que te quedaste con un margen operacional súper bajo. De hecho, el resultado operacional son 24 millones de dólares, creo. No, pesos. Bueno, pero anda por ahí. Y 35 millones de dólares con respecto al año 2024. Y eso significa una disminución de un 31%. O sea, bastante malos los números. Ahora, hay que considerar sí lo que ellos mencionan y es que aquí se anotaron el tema de lo incobrable. Entonces puede que los próximos trimestres o el próximo año no tenga este efecto. Así que quizá pudiéramos tener un número un poquito mejor, pero viendo así a grosso modo los números, cada trimestre es peor que el anterior para Sonda. Después, si seguimos bajando, tenemos total de ganancias por actividades operacionales que disminuye un 34%. Pero fíjense acá donde ocurre algo muy malo. Los costos financieros son 22 millones de dólares. Bueno, estos están en pesos, son 22 mil millones de pesos, pero bueno. Esto te come completamente el total de las ganancias por actividades operacionales. O sea, al final, ¿qué te está salvando el número al final? En teoría, porque igual reportaron números negativos en el trimestre. Lo que te salva al final son los ingresos financieros, que te aumentaron, sí, te aumentaron. Pero el negocio como tal no está siendo capaz. Luego, si seguimos bajando, tenemos una ganancia antes de impuesto que disminuye un 65%. Después, impuesto a las ganancias, que aquí me parece que hay algo raro con respecto al año 2024 porque pagaron harto más impuestos del corporativo que tienen que pagar. Así que ahí habría que ver el detalle del por qué pasó esto. Pero al final este efecto impuesto fue el que amortiguó un tanto la caída. Así que finalmente llegamos a una ganancia atribuible a la controladora que disminuye a la mitad. Entonces bastante malito los números. Ahora, si uno ve el patrimonio, aquí uno se da cuenta que los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al final pasaron de estos 515 a estos 428. Entonces de junio 2024 a junio 2025. Y aquí va a estar el efecto de los incobrables que ellos mencionaban. Al final esos pasaron como deterioro y aquí bajó el número. Entonces si se fijan igual es un 16%. ¿Qué más nos dice la empresa? Bueno, aquí hay ciertos márgenes. Margen bruto disminuyendo, margen operacional disminuyendo, margen EBITDA disminuyendo. Entonces no es solo un tema de que los ingresos se mantengan parejos en el consolidado, sino que también los márgenes te están bajando. Y eso sumado a que tenéis ciertas regiones como Norteamérica donde los ingresos te están disminuyendo. Así que bastante feo los números, la verdad. Ok, hay que tener en cuenta sí que hay ciertos efectos de moneda, pero aquí está por región. Si es que alguien tiene más tiempo y le interesa Sonda, lo puede mirar. A mí la verdad no me interesa mucho. Así que vamos a ver los números. Aquí está por trimestre. Y aquí está el acumulado, o sea, el semestre, que es básicamente todo lo que vimos anteriormente. Entonces, simplemente para ver si es que en el trimestre le fue un poco mejor, nos damos cuenta que no. Aquí fíjense, los ingresos aumentaron solo en 4.000 millones, pero los costos también te aumentaron en 4.000 millones. O sea que al final, salvo por cierto delta que hay ahí, la ganancia bruta te bajó un poquito, ¿ya?
Pero obviamente hay ciertos costos que no te bajaron, como por ejemplo los gastos de administración. Fíjense, pasaron de 33.000 millones a 35.000 millones. Así que todo eso se nota y se va notando hacia abajo porque después vemos el total de ganancias por actividades operacionales disminuyendo también. Después tenemos los costos financieros que son 11.000 millones y nuevamente la misma foto que lo que habíamos visto delante. Te comen completamente la ganancia operativa. ¿Y qué te salva el número? ¿O qué es lo que te salvaba el número anteriormente? El ingreso financiero. Y eso te salvaba un poco. Y también ganancia o pérdida por cambio de moneda extranjera. Entonces ahora fíjense, te pegó harto. O sea, si ya este número te quemaba completamente la ganancia, te salvaba con los ingresos financieros, pero te quema al final, pues. Y eso corresponde al hecho de que, como esto reporta en pesos chilenos, y el peso chileno en el último tiempo se ha valorizado, entonces cuando ellos tengan que convertir sus dólares, sus pesos peruanos, colombianos, etcétera, lo que sea, le pega. ¿Por qué? Porque el peso chileno está más fuerte. Ahora, igual esto es un efecto contable si es que no tienen obligaciones financieras que pagar. Es algo netamente contable, pero igual se va notando. Y llegamos finalmente al número que evidentemente en el estado razonado no lo mencionan, que es decir que le fue mal este trimestre, pero aquí está, tenemos un número negativo. ¿Ya? O sea, pasamos de tener una ganancia de 2.600 a una pérdida de 1.800. Así que ahí están los 2.10 pesos por acción de pérdida en comparación a los 2.83 pesos por acción de ganancia. Ahora, si miramos incluso el acumulado, es decir, si miramos todo el semestre, fíjense, pues teníamos al menos el año 2024 7.86 pesos por acción, lo cual dista mucho de estos 3.81. Y igual si lo comparamos con el anual, es decir, cuánto ganó al final del año 2024, Sonda ganaba más o menos 36 pesos por acción. Y por eso cuando la veíamos cotizando más o menos como a 3.60, tenía un PER de 10, que ya es un PER razonable, diría yo. Quizá incluso por ser una empresa tecnológica, debiese de tener mayores múltiplos, pero la verdad es que los números no dan simplemente. Y ahora uno se pregunta, ¿serán capaces de dar vuelta a la tortilla en los próximos 2 trimestres? Considerando que solo ganaron 3.81 pesos. O sea que tendrían que ganar al menos 30 pesos por acción en los próximos 2 trimestres para justificar un poco el precio que tiene en bolsa, que son más o menos los 350 pesos por acción. Yo la verdad no sé mucho sobre el negocio de Sonda, pero solo viendo los números, la verdad que lo veo bastante complicado. No me extrañaría que la cotización de Sonda llegue a los 300 pesos por acción, considerando estos números. Así que mucho ojo para aquellos que tienen Sonda. Ahora, algo positivo sí, es que están siendo capaces de generar flujo, pero nuevamente hay que tener cuidado. Los flujos, claro, es realmente la plata que está entrando, pero también hay cierto juego contable porque se puede anotar una ganancia, pero esa ganancia puede ser un flujo, ¿cierto? Que fue todo en un trimestre, o puede ser simplemente que se va repartiendo en los trimestres. Aquí me parece de que pasó lo primero, es decir, hay un flujo o cobraron mucha plata en el primer semestre y no sé si vamos a ver ese mismo flujo en los próximos trimestres. ¿Y cómo hace eso? Bueno, un indicador que es muy fácil de mirar es el hecho de los cobros procedentes de la venta de bien y prestación de servicio. Este número debiese ser, en un mundo ideal, muy similar a los ingresos que ellos están anotando contablemente. Pero en este caso, fíjense, tenemos 958.000 millones de pesos, pero cuando uno va a ver los ingresos, en el semestre en este caso, son solo 729.000 millones. Entonces, no cuadra mucho, la verdad. En comparación, por ejemplo, el 2024, que son 809.000, y aquí tenemos 726.000. Ya, tampoco cuadra exactamente, pero es un número mucho más real, diría yo, en comparación a estos 730 a los 958 que están acá. Entonces, nuevamente, hay que tener mucho ojo con esto. En general, los flujos se ven a 12 meses o visto con los últimos 12 meses, que en inglés se llamarían los TTM. Solamente para echarle una mirada rápida. Claro, este número puede ser un poco mentiroso, así que mejor ignorémoslo un rato. Pero notamos que acá el CAPEX está disminuyendo, lo cual debe responder simplemente a la situación de la empresa, que simplemente no está generando las ganancias que uno esperaría. Y vamos a ver el tema de la financiación. Vemos que hay préstamos de largo plazo que están disminuyendo en comparación al semestre anterior, pero están pidiendo deuda. Y también tiene importe de préstamos de corto plazo. Ahora, también están pagando préstamos, son 153.000. De hecho, me parece más o menos que estos números andan por ahí y se anulan. Así que probablemente lo que esté pasando es un tema de que están pateando deuda, ¿ya? Me parece que eso igual se ve dentro del estado financiero, en donde vemos que
La deuda se mantiene casi igual, pero pasó una deuda de corto plazo, pasó a largo plazo. Así que eso con los números de Sonda. Tiene una buena posición de caja, es verdad. Tiene 132 mil millones de pesos. Recordando que la cotización de Sonda son los 300 mil millones de pesos. Así, claro, un tercio de la capitalización de mercado es caja. Pero yo no sé si eso justificaría pagarle más múltiplo, considerando de que ok, quitémosle toda la caja a la capitalización de mercado y vemos si es que la empresa es capaz de generar en flujo más o menos los 170 mil millones de pesos. Yo lo veo bastante complicado considerando de que actualmente están generando solo 3 mil millones de pesos. Entonces, ¿cuánto se van a demorar en generar 170 mil millones de pesos en ganancia? Así que esas cosas tienen que preguntarse cada vez que quieran observar o hacer notar la valorización de una empresa. Así que eso con Sonda. Bien malitos los números. Sigamos con Pehuenche, que reportó hace muy poco. De hecho, yo estaba apretando F5 hasta que liberaran los resultados y al final lo hicieron. Así que veamos primero el estado de resultados simplemente para ver los números a grosso modo. Entonces vemos que los ingresos están bajando de 70.000 a 61.000, lo cual es bastante, más de un 20%. Pero no es solo algo del trimestre. Fíjense que también es algo semestral. Y para los que se acuerdan de la temporada anterior o del video de los resultados anteriores, también en ese trimestre de enero, febrero y marzo teníamos una baja en los ingresos. Entonces al parecer es algo estructural, ya tenemos 2 trimestres seguidos en donde los ingresos estén disminuyendo. Ahora puede ser que quizá el 2024 fue muy excepcional, pero habría que ir a ver para atrás si es que esto es así o no. Entonces lo bueno de esta empresa, eso sí, es que los márgenes son bastante altos, ya sean brutos, ya sean operacionales o ya sean netos. Entonces tiene un pro y un contra, y el contra es que al final esta disminución en los ingresos se traduce completamente en una disminución en la utilidad. Entonces vemos que acá disminuyó más o menos en 9.000 y acá la utilidad disminuyó más o menos en 6.000. Así que bien feo el número, la verdad. Ahora, como vimos, todo viene de acá, de un menor ingreso. Entonces, ¿por qué está ganando menos? Si es que uno va a ver la nota 19, uno se da cuenta acá de los segmentos de negocios que está Pehuenche, pero en verdad los clientes regulados es un número tan chico que es casi inexistente. Por lo tanto, uno puede decir que estos dos segmentos de negocios son los que realmente están afectando a Pehuenche. Ahora, ¿quiénes son los clientes no regulados? Los clientes no regulados principalmente son empresas, son compañías que tienen un trato directo con Pehuenche para que esta compañía le suministre energía. No pasa por regulaciones como la gente en sus casas que le paga a una distribuidora. Y por otro lado también tenemos las ventas del mercado spot, que es simplemente generar energía, quizá que una energía extra que supera, por ejemplo, lo que tienen para venderle a sus clientes privados. Y por lo tanto, si es que alguna otra generadora necesita energía porque no fueron capaces de producirla o porque quizás es más caro para ellos producirlas que comprarla a alguien externo, entonces hay un cierto valor de la energía que otra compañía puede llegar y comprarla, como por ejemplo Colbún, Engie, qué sé yo. Entonces vemos que los clientes regulados, fíjense, pues, bajó a la mitad, de hecho un poco menos de la mitad, lo cual es bastante. Y hay que considerar que si bien en el mercado spot aumentó, esta venta de mercado spot es súper volátil, pues. Al final va a depender del precio del mercado y también va a depender de que otra compañía quiera comprarte la energía. Al final es oferta y demanda simplemente. Mientras que los clientes no regulados, si bien la palabra dice no regulados, pero en verdad son contratos privados, entonces son contratos a largo plazo. Y esto te está diciendo que o estáis perdiendo contrato o estáis negociando a la baja. Y por lo tanto hay dos factores a considerar. Si tenéis menos contratos privados, este número puede que se mantenga si es que no perdís más contratos, o puede también que vaya a la baja si es que los nuevos contratos que estáis firmando tienen un costo de energía muy bajo. Es decir, hay mucha competencia. Y lo cual es verdad, ¿eh? En Chile la competencia, dado las energías renovables, que tienen márgenes muy altos, generan un mercado muy competitivo en cuanto a la energía, a la generación principalmente, no a los otros porque los otros son monopolios. Entonces, nada, yo veo bastante complicada la situación de Pehuenche en particular. Ya tenemos 2 trimestres a la baja. Habría que ver el tercer y cuarto trimestre para ver cómo anda y también quizá comparar con trimestres del 23, 2022, 2021, etcétera, para ver si es que quizá el 2024 fue algo muy atípico, pero ya con 2 trimestres es a preocuparse. Entonces, si vamos a los flujos, Pehuenche en particular se caracteriza por tener flujos muy correlacionados con lo que vemos en el estado de resultados, como por ejemplo acá vemos que los cobros son 140 y acá tenemos 134 y en el 2025 tenemos casi 120 y acá tenemos 103. Entonces, si bien no calza exacto, pero
es bastante correlacionado. Así que si seguimos bajando, vemos que en el CAPEX es muy bajo, al final tienen que mantener simplemente la hidroeléctrica, un costo muy bajo. Tenemos también los préstamos a entidades relacionadas y los cobros, pero esto en general se anulan, ¿no? Por ejemplo, acá si bien quedaron positivos, probablemente en el próximo trimestre ahí quede un balance neto igual a cero. Y después finalmente en la financiación lo único que hacen es pagar dividendos. Y como les comenté, Pehuenche reparte todo lo que gana. Por lo tanto, si es que alguien quiere hacerse una idea cuánto de dividendos ya tienen seguro, son más o menos estos dividendos que están acá. Son 0.12 dólares por acción en un semestre, así que ahí ustedes pueden hacer sus cálculos. Es decir, son más o menos 100 pesos por acción los que ya tienen asegurado como dividendo. Y ahí tienen que esperar el tercer y cuarto trimestre. Así que si seguimos avanzando, vamos al análisis razonado y aquí está, un 23% de disminución en los ingresos, donde este se explica principalmente por la disminución de la energía vendida. Claro, si tenéis menos contratos, de hecho al parecer acá es por menos energía, ni siquiera es por un tema de precio. Fíjense, están vendiendo 963 gigawatts hora en comparación a los 1360 gigawatts horas que vendían anteriormente. Así que es muy alta la disminución. Y por eso también vemos también una baja a la mitad de los ingresos. Y después menciona que compensado por un aumento de los precios promedios de la energía vendida en el mercado spot. Entonces, aquí está. El mercado spot que pasó de los 50.000 a los 62.000, al parecer es simplemente un tema de precio. ¿Ya? Y de hecho aquí está el precio, aumentó un 25% pasando de, yo creo que 59 a 74. Así que, nada, pues, eso puede cambiar evidentemente, no es algo fijo. No quiere decir que este precio se vaya a mantener en los próximos trimestres. De hecho, es bien raro que esté tan alto, ¿eh? Así que, en verdad, este aumento de los ingresos por el mercado spot, si no está validado por un tema de más energía y es simplemente un tema de precio, este número al final no te dice nada del futuro. Va a ser muy volátil. Y después dice sobre los costos variables, dice que la generación de las centrales de Pehuenche representa una disminución del 30%, pasando de 1.360 a 963. Claro, pero ese es el mismo número que vimos acá arriba, porque al final eso es lo que genera, es lo que vende. Así que, nada, pues eso con las utilidades. Ahora, si uno va a ver el balance, en verdad va súper bueno. Fíjense, la liquidez corriente 388, razón ácida, casi la misma que la liquidez corriente, porcentaje de deuda corriente, no corriente. Bueno, pero en realidad la deuda es súper baja, entonces tampoco lo mismo. Entonces, claro, financieramente hablando, y uno ve el balance es súper bueno, pero uno no tiene esta empresa solo por el balance. Uno tiene estas empresas por el tema de los dividendos y por la cantidad de flujo que son capaces de generar. Finalmente vamos a la rentabilidad. Tenemos aquí rentabilidad sobre el patrimonio, el activo, etcétera, etcétera. Pero claro, uno puede decir, oh, el ROE es súper alto, pero el tema es que el ROE es súper alto, pero es que el patrimonio también es muy chico. Entonces es una empresa que con poquito hacía mucho, pero eso no quiere decir tampoco que la empresa sea una maravilla, evidentemente. Entonces hay que tener mucha cautela con este tipo de empresas. Así que eso con Pehuenche. Quizá sería bueno leer el tema del riesgo de mercado, donde hablan sobre el riesgo regulatorio, etcétera, pero yo creo que el mercado eléctrico no, más allá de las últimas cosas que han pasado, yo creo que lo peor fue el tema de la congelación de tarifas para las empresas. Más allá de eso no creo que haya mucho riesgo regulatorio, la verdad. Así que eso con Pehuenche. A mí en particular no me gustaron mucho los números. Yo tendría cautela con esta empresa en particular. Yo sé que en un momento hubo mucho hype por los dividendos que estaba entregando, pero los yields siempre están respaldados por la capacidad de la empresa para generar flujo y por generar utilidades. Si es que la empresa no está generando flujo y está disminuyéndolo, al igual que las utilidades, no te va a repartir ese tanto por ciento de yield, va a ir bajando. Y el precio no he visto lo que ha hecho, pero estoy seguro que con esto va a ajustar un poco a la baja. Así que, bueno, eso. Bueno, y eso ha sido todo por esta oportunidad. Recuerden que la próxima semana tenemos a LATAM, tenemos a las eléctricas, Andina, Gasco, etc. Probablemente de LATAM haga un video exclusivo, considerando que hay mucho que conversar sobre esta empresa, ya sea por el rally que se ha mandado este año, como por la recompra de acciones, y también para ver si es que este rally que tuvo está sustentado en los earnings. Y también un pequeño hack en el cómo quizá adelantarse a los resultados que vaya a entregar. Así que nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.